Hola amigos, hoy empezamos nuestras clases teóricas y vamos a empezar con el curso de trigonometría. Espero que lo aprovechen, van a ser varias semanas que vamos a estar tocando los diferentes temas de trigonometría y vamos a empezar por lo más elemental. ¿Bien? Espero que les guste. Gracias. Bien, vamos a empezar entonces con el curso de trigonometría y para ello siempre es bueno hacer un poco de historia. Eh, Vamos a ver qué cosa significa trigonometría. Aunque el nombre nos sugiere el triángulo, trígono, ¿no? Triángulo, y metría, que bueno, obviamente significa medida, es mucho más amplio que esto, ¿no? La trigonometría empieza con la definición de lo que es el ángulo. Se aplica, es cierto, en los triángulos, especialmente en el triángulo rectángulo, pero se define en lo que conocemos como el círculo trigonométrico. Veamos un poquito de historia, ¿no? ¿Qué cosa nos dice? La trigonometría es una rama de la matemática cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos. ¿Ven? Entonces deriva de los términos griegos trígonos, triángulo, y metrón, medida. Pero esto viene de hace muchos años atrás, ¿no? Cientos de años atrás, y podemos remontarnos inclusive a la época de los romanos, ¿no? Los romanos se habían esforzado en imponer un sistema único de medidas válido en todo su inmenso imperio. Pero luego, durante la Edad Media, volvió a reinar un increíble desorden, ¿no? Proliferaron las unidades y pese a que todos conservaban el mismo nombre, cada una de ellas tenía valores tan diferentes que a veces casi llegaban a duplicarse. Los edictos promulgados para poner remedio a esa situación fueron en vano y apuntaban solo a los esbozos de un sistema de unidades coherente. Ya con el paso de los años, en 1670, el sacerdote francés Gabriel Mouton, ¿no? propuso un sistema decimal cuya unidad era la longitud del arco del meridiano, equivalente a un minuto de arco. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Eh, pero, ¿qué cosa es el ángulo? Si nosotros eh, repasamos lo que hemos estudiado en cuanto a lo que es medidas, sabemos de que para poder medir una longitud, pues utilizamos el metro, o si queremos pesar un objeto, pues vamos a utilizar el gramo, ¿no? O el kilogramo. Pero para medir el espacio que existe entre dos semirrectas, tal como lo estamos viendo ahora en este círculo, vamos a ver que esta semirrecta horizontal, la que estoy señalando con el cursor, si es que se va moviendo, si es que se mueve hasta esta otra posición, ¿no es cierto?, de esta semirrecta, va a generar un barrido, ¿no? Un espacio barrido al cual le vamos a llamar, en este caso con esta letra del alfabeto griego, ¿no? La letra teta, el cual tenemos que medir, tenemos que saber cuánto se ha desplazado esta semirrecta para llegar a esta posición. En el círculo trigonométrico, de acuerdo a los sistemas que nosotros conocemos y al más empleado, que es el que estamos viendo justamente ahora, vemos de que el punto de inicio es la línea horizontal, que dicho sea de paso en el plano cartesiano viene a ser el eje X, y que empieza con 0 grados, tal y cual como figura acá. Va a ir aumentando, la medida va a ir aumentando cuando la semirrecta se desplaza en sentido antihorario, en el sentido inverso a las agujas del reloj. Y vamos a llegar a la posición vertical, ¿no? Donde el ángulo va a medir 90 grados. Solamente estoy señalando aquí los ángulos principales o los ángulos más conocidos. Si es que esta semirrecta se sigue desplazando, sigue girando, pues vamos a llegar al extremo opuesto horizontal,
donde el ángulo mide 180 grados. Estamos hablando del sistema sexagesimal. Si sigue avanzando, llegaremos al punto inferior, más bajo, ¿no? También en la posición vertical, donde ahora el ángulo mide 270 grados y de regreso hacia el punto de inicio, al dar esta semirrecta un giro completo, pues vamos a llegar otra vez a 0 grados, pero en la semirrecta habrá girado 360 grados tal y cual como aparece aquí. Ahora, nosotros lo que buscamos es relacionar esta medida angular, ¿no?, con una medida longitudinal, ¿no? En este caso, este arco que vemos acá, ¿no?, que viene a ser parte de la circunferencia, con el radio del círculo, ¿no?, con este radio, y para ello comparamos y decimos, si toda la vuelta de esta circunferencia, la longitud de esta circunferencia total es igual, ¿no?, es igual a 2pi por r, es la fórmula que siempre nos han enseñado, pero al mismo tiempo decimos que si toda esta vuelta, todo este giro mide 360 grados, pues entonces 2pi por r tendrá una relación directa con el ángulo de 360 grados. Pero 2pi, ¿no es cierto?, en el sistema radian equivale a 360 grados. Si el ángulo, este ángulo que hemos colocado, gira 2pi radianes, estamos diciendo que ha girado 360 grados. Por lo tanto, ese 2pi lo puedo reemplazar solamente por el ángulo θ en radianes, y si lo multiplico por el radio, pues me va a dar esta longitud. Lo vamos a ver más adelante con algunos ejercicios. Bien, entonces esa es la explicación de por qué se utiliza el círculo trigonométrico para poder comparar la longitud de este radio con la longitud de la circunferencia y su relación con los ángulos, ¿no?, en este caso con el ángulo en radianes, ¿no?, y la equivalencia que tiene con el sistema sexagesimal. El ángulo es la abertura que forman dos lados contiguos de un triángulo, en este caso cada recta, ¿no?, es la recta horizontal con esta otra semirrecta que equivale al radio. Si yo trazo por aquí una perpendicular, pues se va a formar un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, y nosotros estamos diciendo que la trigonometría es el estudio del triángulo, ¿no?, de las medidas del triángulo. Entonces, por eso que acá se coloca, ¿no?, los lados contiguos de un triángulo. Se pueden medir en unidades llamadas grados, ¿no?, grados sexagesimales, y un grado es igual a 1 entre 360, la unidad entre el total, ¿no? 360 grados viene a ser toda la vuelta, por lo tanto un grado será 1 sobre 360, o un 360avo de una rotación completa de un lado, ¿no?, en este caso del radio. ¿Ven? Entonces acá estamos mostrando el ángulo θ, ¿no?, el recorrido que hace, y que lo vamos a desplazar al total de este radio, ¿no es cierto?, que viene a ser este arco, que si, como ustedes observarán, no varía el ángulo, ¿no? La medida que apareció inicialmente está relacionada con este ángulo y con el radio, que era más pequeño. Ahora el radio es más grande, ¿no? Es el radio del círculo, ¿no es cierto? El ángulo no ha variado, ¿ya? Y esta distancia del arco que estoy señalando, pues va a ser igual al ángulo en radianes multiplicado por su radio. Si el ángulo fuera toda la vuelta completa, es decir, 2pi, pues entonces la fórmula será longitud de la circunferencia igual a 2pi por r. ¿Qué tipos de ángulos se van a presentar? Antes de hacer cálculos, vamos a ver primero los ángulos, ¿no? Acá estamos mostrando un ángulo agudo. ¿Qué cosa es un ángulo agudo o por qué se le define así? Pues porque el ángulo, en este caso el ángulo θ, es menor, solamente menor a 90 grados, ¿no? Después aparece el ángulo recto, ¿no?, cuando el ángulo, en este caso el ángulo θ, vale 90 grados exactamente,
¿no? A eso se le va a denominar ángulo recto porque está formado por las perpendiculares del eje X con el eje Y. Si seguimos avanzando, pues vamos a encontrar el ángulo obtuso, ¿no? Un ángulo obtuso es aquel que es mayor a 90 grados, ¿no? Pero menor que 180. Después el ángulo llano, que es cuando el ángulo vale 180 grados, está en la parte inversa al origen. Después está el ángulo cóncavo, ¿no? Cuando el ángulo θ es mayor a 180 grados, va a ser toda la parte inferior del círculo hasta llegar finalmente al origen, que se denomina ángulo completo, ¿no? Todo el giro que ha dado en forma completa viene a ser el ángulo de 360 grados, ¿no? Esos son los tipos de ángulos generales más conocidos y en los cuales vamos a basar toda la teoría. Bien, seguimos. Ángulos complementarios. Cuando yo tengo un ángulo, en este caso ángulo alfa y el ángulo beta, ¿no es cierto? Y ambos están en el primer cuadrante, es decir, el círculo dividido en cuatro partes, ¿no? El primer cuadrante viene a ser donde empieza el origen, o sea, 0 grados, hasta 90 grados, ¿ya? Entonces, el ángulo θ anterior ahora lo estamos llamando alfa, ¿no? El ángulo alfa. Y lo que le falta a alfa para llegar a 90 grados, que viene a ser el ángulo beta, viene a ser el complemento del primero, o al revés, alfa viene a ser el complemento de beta y beta viene a ser el complemento de alfa. Lo real es de que ambos ángulos son agudos, tienen que ser agudos, obviamente que son menores de 90 grados, y que la suma, ¿no es cierto?, es igual a 90 grados. Alfa más beta me va a dar 90 grados y esa es la definición de ángulo complementario, ¿ya? Entonces, ángulos complementarios son aquellos ángulos agudos que sumados me dan 90 grados. La otra definición se refiere a los ángulos suplementarios. En este caso ya no estamos hablando de 90 grados, sino estamos hablando ahora de 180 grados. Y la definición es similar, ¿no? Tenemos un ángulo alfa, ¿no? Que puede ser agudo o puede ser obtuso, ¿no? Y el suplemento, que viene a ser el ángulo beta, que si el ángulo alfa es agudo, pues beta será obtuso, y viceversa, ¿no? Si beta fuera agudo, pues alfa sería obtuso. De tal manera que la suma de alfa más beta me debe dar 180 grados, ¿no? Tal como se ve acá. Cuando dos ángulos sumados me dan 180 grados, pues se dice que son ángulos suplementarios. Muy bien, y ahora llegamos al triángulo rectángulo como primera alternativa, como primera opción. Ahora, en un triángulo rectángulo estamos viendo de que aparece este cuadradito amarillo que nos viene a representar al ángulo de 90 grados, es decir, al ángulo recto. Por eso el nombre de triángulo rectángulo, ¿no? Por este ángulo, ¿no? Porque uno de los ángulos del triángulo mide 90 grados. Si es que este ángulo mide 90 grados, nosotros sabemos por teoría que los ángulos de un triángulo, los tres ángulos, suman 180 grados. Si uno de ellos es 90 grados, pues la suma de los otros dos tendrá que ser también 90 grados, de tal manera que 90 más 90 me da 180. Si es que alfa y beta suman 90 grados, obviamente por la definición anterior nos daremos cuenta de que estos dos ángulos son complementarios, ¿no? Entonces, por definición de triángulos, alfa más beta más 90 grados es igual a 180 grados. 90 pasa a restar al otro lado y nos queda que alfa más beta suman 90 grados, ¿no? Por lo tanto, alfa y beta son agudos y además alfa y beta son complementarios, ¿no? Eso va a ocurrir en un triángulo rectángulo cuando obviamente uno de ellos, ¿no?, mide 90 grados. Por eso la definición de triángulo rectángulo. Solamente como una referencia, este tema no es de este capítulo, pero lo coloco para que tengamos una idea clara de qué cosa ocurre con otras figuras geométricas, ¿no?, que viene a ser, por ejemplo, los polígonos regulares. El polígono regular más pequeño que existe
es el triángulo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es un polígono regular? ¿No? Es aquella figura geométrica cerrada que tiene sus lados iguales, ¿no? Los lados iguales, y por ende los ángulos interiores, los ángulos internos, también son iguales. Eso significa que el triángulo equilátero es un polígono regular. ¿Por qué? Porque los tres lados son iguales y sus ángulos internos todos miden 60 grados. 60 más 60 más 60 me da 180 grados. Después le sigue el cuadrado, no el rectángulo, el cuadrado. Acuérdense que la definición de polígono regular es que sus lados tienen que ser iguales. No solamente los ángulos, sino también los lados. Entonces, por lo tanto, el rectángulo no es un polígono regular, el cuadrado sí. Entonces el cuadrado tiene sus cuatro lados iguales y los ángulos internos también son iguales. Después le sigue el pentágono, cuyos ángulos interiores miden 108 grados. El hexágono, que mide 120 grados, obviamente tiene 6 lados. No le estoy colocando todos, pero por lo menos los más importantes, el heptágono, el octógono, de 8 lados, 135 grados, el nonágono, 140 grados, el dodecágono, 150 grados, ¿no? Tiene 12 lados, 150 grados cada ángulo interior, todos son iguales. Si ustedes se dan cuenta, cada vez estamos llegando a una figura muy parecida al círculo, ¿verdad? Se dice que el círculo es un polígono regular de infinitos lados. ¿Eh? Bien, entonces solamente como una referencia, veamos qué tipo de problemas se pueden presentar en este capítulo, ¿no? Por ejemplo, me dicen lo siguiente, ¿no? Del gráfico, el gráfico que está acá, determine la medida del ángulo θ. Bien, vamos a ver aquí algo que dije al principio, ¿no? Fíjese que aquí aparecen flechitas, uno en sentido horario, otros en sentido antihorario, ¿ya? Sabemos que estos ángulos, fíjese que los tres están uno junto al otro y obviamente están sobre esta recta, ¿no es cierto? Ya sabemos que el ángulo que forma toda la recta es un ángulo llano, por lo tanto la suma es de 180 grados. Pero estas flechas me están indicando el signo del ángulo. Es decir, este ángulo del medio está girando en sentido antihorario, que fue lo que dijimos al principio, ¿no? Que el ángulo empieza en 0 grados y va aumentando, ¿no? Hacia la parte superior, donde el ángulo mide 90 grados, luego hacia la izquierda, donde mide 180 grados, luego hacia la parte inferior 270 hasta llegar a 360, pero siempre en sentido antihorario. ¿Qué significa? Para poder hallar el valor de θ, yo debo corregir aquí estos ángulos. Fíjese que acá el primer ángulo, este de acá, es negativo, porque eso es lo que me indica la flecha. Si está girando en sentido horario, significa que el ángulo es negativo, debo corregir. El del medio no hay problema, porque este sí tiene sentido antihorario, por lo tanto este ángulo es positivo. Este último ángulo también es negativo, ¿no? 10 menos θ grados es negativo, entonces hay que corregir aquí el signo para poder sumar, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero resolver esto, debo sumar este ángulo más el del medio más el de la izquierda, debo sumarlos de tal manera que eso me dé 180 grados. La suma de los tres ángulos da 180, pero hay que corregir signo por el sentido de giro. Entonces, ven, fíjese aquí está en rojo que el ángulo de la izquierda, ¿no? Le estoy corrigiendo el signo, ¿no? Por ser negativo, igual que el del lado derecho. 40 menos θ también se está corrigiendo el signo por ser negativo. El del medio no, porque el del medio está girando en sentido antihorario, por lo tanto este de acá es positivo. Al corregir el signo, ya este ángulo se está convirtiendo en positivo, el del medio no, el de la derecha se está convirtiendo en positivo y ahora sí la suma de los tres me debe dar 180 grados. Al corregir los signos quedaría así. ¿Bien? Menos 10 grados, este signo menos cambia a más, ¿no? Más θ. El del medio no se toca, 2θ más 30. El de la derecha se cambia de signos, menos 40 grados, menos por menos más θ. Y ahora sí procedemos a sumar, sumamos los ángulos, sumamos los grados que ya conocemos, ¿no? Despejamos, tenemos 4θ, ¿no? 4θ
menos 20 grados, 30 menos 10 menos 40 menos 20 grados. Este menos 20 grados va a pasar al otro lado a sumar, ¿no? 4 teta igual a 200 y finalmente el 4 que está multiplicando a teta pasa a dividir y finalmente obtenemos que teta vale 50 grados. Si no hubiéramos corregido aquí el signo, pues nos hubiera salido una cosa distinta, otro resultado, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, este es nuestro primer tema y en la siguiente clase vamos a avanzar ya con los sistemas de medición. Bien, entonces aquí nos quedamos, nos vemos, cuídense.